Cordial saludo, mi nombre es Marlon Tinjacá y por medio de este recurso creado quiero profundizar un poco en la propuesta presentada para la presente actividad. La propuesta tiene como nombre, o el proyecto tiene como nombre, el de profundización musical en torno a los músicos, a las músicas folclóricas del mundo. Por medio de la siguiente estrategia, buscamos o queremos conseguir que los músicos en formación, por medio de la selección de una cultura, ya sea la propia o una extranjera, logren profundizar en las diferentes características de la música folclórica propia de dicha cultura, familiarizándose con conceptos como los instrumentos musicales característicos y más utilizados en dichas músicas folclóricas, los géneros musicales más identificatorios, aquellos que mejor caracterizan a dicha cultura y a las diferentes regiones de dicho país. También los diferentes formatos y los más importantes en los cuales se presenta la música de dicha cultura, así como la evolución e historia musical de dicha cultura, para familiarizarse y profundizar aún más en las raíces de la música que están estudiando. Así van a poder tener una mejor idea sobre por qué y cómo es la música folclórica de dicho país, de dicha cultura. El objetivo es que por medio de esta actividad, los estudiantes, los músicos en formación, consigan acercarse de una manera consciente y profunda a la comprensión, a la interpretación, a la composición, análisis, investigaciones y estudio musical en estilos folclóricos de una o las culturas extranjeras o propia en las que mayor interés demuestren. De esta manera podemos lograr que los estudiantes de música se familiaricen mucho más con estilos musicales que normalmente no son tenidos en cuenta en la formación musical, por lo menos académica, ya que siempre se centra la educación musical en las músicas occidentales, ya sean las europeas o las norteamericanas, eh, como la música clásica, las propias de la música clásica, y las músicas del siglo XX que surgieron en Estados Unidos, como lo son el jazz, el blues y el rock, músicas más populares, más cercanas a nuestra época. Y la música clásica, pues toda la música compuesta en Europa, desde comienzos de la Edad Media hasta el romanticismo, que es más o menos finales del siglo XIX. Como ya había dicho anteriormente, la población objetivo de la actividad son aquellos jóvenes que están en proceso de formación musical. Aquellos jóvenes que al estar inmersos en un proceso de formación musical, ya sea académico, como puede ser en una universidad o en una escuela independiente, en una academia, lo que sea, en este caso, habitantes de la localidad de Bogotá, más concretamente del barrio Carvajal, Carvajal 1, logren acercarse a aquellas culturas en las cuales presentan un interés genuino, un interés profundo, y logren acercarse de manera real y de manera profunda a una comprensión general de la música de dicha cultura, la música folclórica. Los 5 participantes de esta actividad eligieron a 5 países, 5 culturas,
La primera fue la música vietnamita. Aquí podemos ver una descripción general y un poco vaga sobre algunas de las características de la música vietnamita, la cual, como es algo muy común en la música asiática, sobre todo del este y sudeste asiático, por lo general se divide a grandes rasgos entre la música de corte y la música popular, por así decirlo. Aquí podemos ver algunos de los estilos folclóricos más comunes de la cultura vietnamita. Evidentemente hay muchísimos más, pero esta es una descripción general. La siguiente es la música japonesa, la música tradicional japonesa, también llamada Ho-gaku, que literalmente significa música del país de origen. La música japonesa también se divide en muchísimos géneros y muchísimos estilos, ya que abarca un periodo bastante extenso, más o menos desde el siglo más o menos 6, desde el siglo sexto. Aquí nos referimos normalmente a la música japonesa tradicional desde el siglo XVII, pero si tomamos como base el surgimiento de la música, de la cultura japonesa como la conocemos, podríamos remontarnos incluso al siglo V o siglo VI de nuestra era, y abarca más o menos hasta el siglo XIX. Igualmente, como es algo muy común en la música folclórica de los países asiáticos, se divide en la música imperial o de corte y en la música popular. Y también por otro lado está la música religiosa, como en este caso en Japón sería la música budista, que normalmente son cantos. Luego está la siguiente selección, que es la música india, que también tiene dos, dos divisiones a grandes rasgos, que la conocida también como la música hindustánica y la música karmática. Igualmente encontramos algunos de los estilos más característicos como el Drupad, el Damar, el Kial, el Tarana y la Sadra. Podríamos hablar de muchos más, pero eso es una explicación a grandes rasgos. En la música tradicional india no encontramos una fuerte influencia o una fuerte separación entre la música imperial y la música de corte, eh, la música de corte o también la música popular. Digamos que todo está un poco más entremezclado entre sí en comparación a otras culturas asiáticas. Por otro lado tenemos a la música coreana, en la que hay una fuerte relación entre la danza, como aquí podemos ver, que es el buchachum, y la música folclórica, que abarca muchísimos estilos en general, muchísimos, pero aquí vemos algunos pocos, como el shogak o el hyangak, que es la música cortesana nativa. También encontramos el nagak, el tangak, perdón, que es la música clásica china, que ha tenido mucha influencia en culturas como la china y también en la japonesa o en la vietnamita. Y el aak, que es música refinada. Por último, encontramos a la música colombiana, la música nacional, que es producto de la mezcla y el mestizaje de las influencias europeas, indígenas propias del territorio colombiano antes de la colonización y las influencias africanas. Esto ha generado una gran variedad y una gran diversidad de géneros musicales que pueden diferir mucho de una región a otra. Aquí encontramos, por ejemplo, en la zona caribe, la cumbia, el vallenato, el mapalé, el bullerengue, el porro, el son; en la andina, el bambuco, el pasillo, la guabina, el torbellino, el bundé, o el bunde, también se le conoce como bunde o bundé; y en la región pacífica, el aguabajo, el bunde, también es propio de la zona pacífica, el chocoano y el bunde tolimense. La reflexión de cierre es fomentar en los estudiantes de música, como dije, ya sean universitarios o estudiantes en una escuela independiente, en una academia, lo que sea, el
ir más allá del estudio de la música académica, aquella música que normalmente es la denominada música clásica, que también es muy diversa y también es muy importante estudiar. Pero así como es importante estudiar la música clásica y la música contemporánea, que se ha visto influenciada principalmente por la música que surgió en Estados Unidos durante el siglo XX, como el jazz, el blues, como se dijo anteriormente, así como es importante estudiar todas estas músicas, es igual de importante estudiar las músicas folclóricas de todo el mundo, no solo de Asia, no solo de Latinoamérica, sino también de Europa, de Norteamérica también. ¿Para qué? Para que no se pierda, ¿vale? Esa conexión, tanto con la nación en la cual uno nació, con el país del cual uno viene, sino también con aquellas tradiciones que cada vez corren mayor peligro de desaparecer debido a la globalización cada vez más imperante que impone o que favorece la predilección de algunos estilos musicales más contemporáneos, más modernos, que aquellos géneros anticuados que, por lo menos para los gustos contemporáneos, no son lo suficientemente atractivos como para ser no solo escuchados, sino también estudiados y tenidos en cuenta. No siendo más, espero que eh, finalizando aquí con un poco de la bibliografía eh, usada para este video, espero fomentar un poquito el interés por el estudio de las músicas folclóricas de todos los países. No siendo más, muchas gracias